¿Alguna vez has pensado que la degradación medioambiental que vive este planeta es un símbolo inequívoco de un fin de los tiempos? En esta serie de vídeos que para empezar este canal de La Voz de Artur estoy realizando sobre el tema de la ciclología de los tiempos desde una perspectiva metafísica e histórica, hoy he decidido dar un paro para afrontar un tema de absoluta actualidad, como es el tema del medio ambiente. Si alguna vez has pensado de que el mundo nos está ocultando cosas verdaderamente importantes sobre el medio ambiente, que nos distrae sobre cuestiones que no tienen ningún tipo de importancia y al mismo tiempo nos ocultan los verdaderos problemas medioambientales del mundo, quédate hasta el final porque igual el vídeo de hoy te interesa. En este vídeo de hoy te voy a exponer una serie de problemas medioambientales reales que están afectando a la humanidad. Lo que te voy a poner encima de la mesa son datos puramente objetivos y en la descripción del vídeo tendrás información sobre las fuentes. Verás que ninguna de ellas procede de ningún organismo que no sea oficial y que no sea absolutamente riguroso. Lo que te voy a decir, por tanto, son datos que nadie puede poner en duda. El primer dato con respecto a los problemas medioambientales del mundo estaría relacionado con la calidad del agua. Según un informe de la OMS auspiciado por UNICEF, que te dejaré en la descripción del vídeo, se calcula que hay 2.200 millones de personas en todo el mundo que están bebiendo cada día un agua que los puede directamente matar o que en todo caso les está empeorando la salud de una manera muy grave. De hecho, se puede considerar que la mala calidad del agua es el principal o la principal fuente de muerte en el mundo. En China, por ejemplo, el río Yangtze, que es uno de los más largos del mundo, está considerado un río altísimamente intoxicado. Informes del propio gobierno de la China reconocen que el 70% de las aguas superficiales están con unos índices de toxemia que superan en mucho los valores medios aceptados. Y si a esto le añadimos que este 70% de agua se encuentra donde vive prácticamente el 99% de la población, eso significa que prácticamente toda China está bajo los efectos de aguas extremadamente contaminadas. Pero en el sudeste asiático la contaminación de los ríos no termina solamente en China y con el proceso de industrialización de estos últimos años. En el caso de la India, por ejemplo, tendríamos el río Ganges, que está altamente intoxicado con el agravante de que es un río considerado sagrado por los hindúes, pero hay un dato que es verdaderamente espeluznante, que es el caso del río que pasa por la capital de Bangladesh, el río Buriganga, en Dhaka. Este río tiene un nivel de contaminación tan grande que hay informes de diferentes organismos internacionales que consideran que se va a necesitar aproximadamente 30.000 años, si ahora mismo desapareciera toda la población, para que recuperara, a través del ritmo natural de la naturaleza, los niveles que tenía hace tan solo 50 años. Estas cifras de contaminación de las aguas y en particular de los ríos en el sudeste asiático, en lo que se ha venido a considerar la fábrica del mundo, son verdaderamente alarmantes. Pero hay muchos otros temas. El tema de la contaminación por plásticos y microplásticos. Este tema verdaderamente es muy problemático, ya que los plásticos, cuando llegan al mar, sufren una especie de proceso por los cuales, a través de las correas, los van triturando y recontratriturando. De manera que al final quedan diminutísimas partículas que son imposibles de eliminar y que de alguna manera pasan a la cadena trófica de los peces, con consecuencias verdaderamente espeluznantes para la salud humana. Hay estudios muy serios por parte de organismos que te dejaré también en la descripción del vídeo, que dicen que hay un 83% de las aguas de grifo de Europa que están contaminadas con microplásticos. Esto es un dato que verdaderamente a mí me costó mucho de aceptar, pero realmente te dejaré el informe para que lo puedas ver y puedas ver que lo que digo está perfectamente estudiado y que la presencia de microplásticos ha llegado a las aguas de grifo de prácticamente todo el mundo.
Si hablamos de la contaminación por combustible, seguro que a todos nos vienen a la cabeza los coches, los camiones, incluso los trenes y demás que contaminan a nivel del aire. Pero la verdad es otra. Se calcula que el 90% de las emisiones de óxidos nitrosos y óxidos sulfurosos procedentes de la combustión de los vehículos de transporte viene del mar. El transporte marítimo en el mundo es el principal emisor de gases nitrogenados y dióxido de azufre, además de monóxido de carbono y CO2, ya que consume fuel. El fuel, como sabrás, es la parte del petróleo que está en el límite entre lo líquido y lo sólido. Es una cadena de hidrocarburo muy larga que requiere de una combustión muy compleja y que normalmente no se filtra sus sufratos y por lo tanto esos dióxidos de azufre y los óxidos nitrosos van a pasar a la atmósfera contribuyendo a un problema de lluvia ácida. Además de esto, muchos de estos barcos son limpiados en alta mar y emiten grandes o dejan caer enormes cantidades de restos de combustible al mar, dañando preocupantemente el ecosistema. Si te interesa saber un poco más, te lanzo una recomendación. Hay un documental llamado Frightened, que es del año 2016, The Real Price Shipping. Te lo voy a dejar también en la descripción del vídeo. Está producido por una productora de Barcelona llamada Polar Star Systems. Te recomiendo mucho que lo veas porque realmente ahí verás el enorme daño medioambiental que está causando el transporte comercial marítimo en el mundo. Pero si vamos a la contaminación del aire, hay otro dato que verdaderamente también es muy significativo. Se calcula y se ha calculado que como mínimo, hay 7 millones de personas en el mundo que cada año mueren por la mala calidad del aire. De hecho, hay ciudades como en Shanghái o Hong Kong donde es prácticamente obligatorio tener un aparato colocado en las ventanas de las casas para filtrar la enorme cantidad de contaminación o de aire contaminado que penetra en los hogares de esos lugares del Extremo Oriente. Sin lugar a dudas, el problema también de la calidad del aire es indiscutible porque dentro del aire, además de los óxidos nitrosos, el monóxido de carbono, también se encuentran grandes cantidades de COPS, que son los compuestos orgánicos volátiles, que son partes inquemadas de hidrocarburos, que también son tremendamente dañinas para la salud, además de metales pesados que también están en suspensión en el aire y que provocan también grandes daños cerebrales. Si entramos en otro tema aparte, que es el tema de la contaminación por lixiviación en la minería, el tema verdaderamente adquiere proporciones muy difíciles de imaginar. De todas las minerías del mundo, prácticamente todas son contaminantes, obviamente, porque utilizan lixiviados. Los lixiviados son unos líquidos altamente ácidos que lo que hacen es arrancar los minerales. Los minerales en cuestión, pues si es hierro, si es cobre, en fin, tierras raras, lo que sea, se obtienen por un proceso de lixiviación. Ese proceso de lixiviación, después, todos estos líquidos tienen que ir a parar a un sitio donde se quedan ahí guardados, que se llaman estanques o diques de cola, y la mayoría de las veces una gran parte de esos líquidos lixiviados se filtran a través de los acuíferos y van a parar a las aguas superficiales, provocando un daño medioambiental muy grande. En el caso particular de la minería de las tierras raras, es quizás uno de los ejemplos más claros de minería contaminante. Y además estamos hablando de un fenómeno relativamente reciente, de no hace más de 20, 30 años. Es decir, hace 40, 50 años la minería del oro, del cobre y del aluminio contaminaba, pero no tanto la de las tierras raras. Pero debido al desarrollo de los aparatos tecnológicos de hoy en día, pues la minería de tierras raras se ha convertido en una de las principales y al mismo tiempo una de las más contaminantes. La minería de tierras raras, como supuestamente sabrás, está concentrada principalmente en China. China es el principal productor de tierras raras y ahí se establece un juego geoestratégico entre China y Estados Unidos y las potencias occidentales que realmente daría mucho de sí y habría mucho que hablar. Pues bien, en el caso particular de China, te quisiera hacer referencia a la provincia de Baotou, en Mongolia Interior,
que está explotada por compañías chinas que se dedican o son las principales productoras de este tipo de tierras raras, que como sabes son los elementos lantánidos que se utilizan principalmente en telefonía móvil, así como en otros aparatos tecnológicos. Pues bien, los niveles de cadmio, plomo y arsénico que se obtienen de la lixiviación de estas tierras verdaderamente arrojan valores de cientos de veces los mínimos aceptados para la salud humana. Y hay muchísimos casos de problemas neurológicos que se disparan en las regiones mineras, concretamente de esta región de Mongolia, explotada por el gobierno chino. La acidificación de suelos y aguas también es otro problema muy importante, ya que la lixiviación de estos minerales provocan esta degradación del suelo en forma de acidificación que contribuye de una manera muy notable a la desertización y demás problemas. Además de esto, todo esto, lógicamente, pues sobra decir, tiene efectos en la biodiversidad, ya que la minería, especialmente en regiones biodiversas, lleva consigo la pérdida de hábitats y también afecta a numerosas especies, las cuales están en riesgo de extinción. De hecho, hay un dato que también te dejaré, el estudio que lo ha realizado sobre este caso concreto. Se cree, es un estudio, si no recuerdo mal, de la OMS. Bueno, ahora no recuerdo exactamente quién exactamente lo dice, pero se cree, y además está muy bien estudiado esto, que hay 1 millón de especies, atención a lo que digo, 1 millón de especies en riesgo de desaparecer en la próxima década. Atención a lo que acabo de decir. 1 millón de especies con riesgo de desaparecer en la próxima década. Además de esto, tendríamos otros aspectos que quiero poner encima de la mesa, que son polémicos, pero hay que ponerlos, que es que muchos de estos procesos industriales para la producción de minerales para la industria biotecnológica, además se hacen en aparatos tecnológicos que son todos obsoletos, los cuales, lógicamente, al estar programada su duración, contribuyen y muy significativamente a crear un impacto que se podría ahorrar perfectamente, pero que provoca un deterioro enorme del medio ambiente. El hecho de saber que estamos haciendo las cosas mal, adrede, para que nuestros aparatos no funcionen. Pero cuando nos vamos a otros problemas relacionados con la lixiviación, en el caso del oro, pues tendríamos los famosos diques de cola, donde se precisa, en el caso del oro, una cantidad muy importante de cianuro para lixiviar. En el caso del cobre y el níquel, tendríamos el ácido sulfúrico, que se utiliza para el proceso de lixiviación del cobre, y sobre todo el del níquel, que genera una enorme cantidad de sulfatos que también van a parar a los diques de cola y que provocan una emisión muy importante de dióxido de azufre que, como sabes, contribuye a la lluvia ácida. Luego tendríamos el caso del zinc y el plomo, que son dos casos que generan prácticamente el mismo problema, ya que puede, y de hecho libera, una enorme cantidad de metales pesados. El caso del uranio, por ejemplo, lógicamente provoca la emisión de radionucleótidos, es decir, hay una parte del uranio, lógicamente, que es radioactiva, pero el hecho de explotar estas minas lo que provoca es que esa radioactividad salga hacia afuera y luego estos isótopos radioactivos para parar también a las aguas. Otra minería que es muy contaminante, probablemente no lo sepas, es la minería del aluminio. La minería del aluminio, el aluminio principalmente, a pesar de ser un mineral que en la Tierra se encuentra en una proporción elevadísima de prácticamente el 9%, es muy difícil de poder ser extraído y de hecho se precisa mucha energía. Solamente se puede extraer hoy en día de manera, digamos, comercialmente viable a través de la bauxita, pero no hace mucho una importante empresa holandesa pues tuvo que cerrar debido a los problemas económicos que le producía el hecho de la subida de los costes de la energía en Europa, que provocó que tuvieran que cerrar su planta de producción de aluminio. El aluminio ha subido muchísimo de precio y sobre todo el aluminio, la bauxita, en el caso concreto de este elemento, que es el mineral del cual se extrae, genera lo que se han venido a llamar los lodos rojos. Los lodos rojos son un tipo de lodos que se producen después de este proceso de lixiviación que contiene una enorme cantidad de metales pesados y que generan un ambiente, en este caso, altamente alcalino. De hecho, me he olvidado de decir
un paréntesis químico, y es que todos los procesos de lixiviación o bien utilizan ácidos muy, muy, muy fuertes, como el caso del ácido sulfúrico y demás, o bien utilizan bases muy fuertes. En el caso también del oro, pues como te decía, se utiliza, de hecho, una de las principales, digamos, gastos de cianuro, es decir, el cianuro, la producción de cianuro, la mayor parte del cianuro que se produce va a parar a las industrias productoras de oro y otros minerales en sus procesos de lixiviación, de manera que el cianuro que se produce, pues básicamente se utiliza para la lixiviación. Bueno, todo esto, como te digo, lleva consigo la pérdida de biodiversidad y toda una serie de problemas que yo he tratado aquí de exponer y que son todo datos puramente objetivos. Es decir, el problema de la contaminación del mundo es un problema que nadie puede negar y en este breve informe te he tratado de poner todos los que hay encima de la mesa. Pero ahora quisiera hacer un alto porque yo quiero decir que es cierto que gran parte de los problemas de contaminación del mundo se producen para producir bienes que después se utilizan a través del comercio internacional. Y ahí hay un dato muy importante. Yo soy un gran defensor del comercio internacional y de la mayor liberación posible de todas las trabas económicas que puedan haber para, digamos, favorecer el comercio. ¿Y por qué lo creo? Porque no hay nada que haya favorecido más la paz en la historia de la humanidad que el comercio. Pero cuidado, el comercio tiene sus límites y sus límites están en el medio ambiente. Y aquí quisiera hacer una distinción y coger las palabras de un gran periodista económico por el cual tengo mucha admiración, que es Lorenzo Ramírez, que ha diferenciado entre los empresarios y los empresaurios. Probablemente nunca hayas oído hablar de esta palabra, pero creo que te va a quedar muy claro porque es otra de las muchas confusiones que se hacen cuando se pretende, digamos, culpabilizar a las grandes empresas de la contaminación y muchas veces se pone en el saco precisamente que menos culpa tiene de esto. El empresario es la persona que en un país como España, pues tira para adelante una empresa de 100, 200, 300, incluso 1000 trabajadores, que puede llegar a movilizar pues X millones de euros al año y que en las circunstancias actuales, con la enorme presión fiscal y con estos gobiernos que no paran de hacer la vida imposible a las personas que tratan de generar riqueza en el mundo, pues están en una situación pues verdaderamente muy complicada. Y es evidente que el comercio tiene que seguir y es evidente que, como te digo, el comercio, sobre todo por parte de los pequeños empresarios, las pymes y demás, tiene que seguir porque esto es un instrumento de paz mundial como no ha existido nunca. Y yo, como te digo, soy el principal defensor de que todos podamos vivir en un mundo donde no haya ningún tipo de traba económica. Pero aquí hay un dato importante. Muchas veces confundimos los empresarios con los grandes empresarios, los que Lorenzo Ramírez llama empresarios. Esos empresarios son aquellos representantes de grandes corporaciones comerciales del mundo que utilizan a los estados, y digo así muy claramente, utilizan a los estados para crear normativas que les favorezcan a ellos mientras destruyen el pequeño comercio. Y eso no se puede aceptar. Los empresarios, además de todo esto, son esas figuras que Adam Smith llamó, el pérfido Adam Smith llamó en su teoría del libre comercio como la mano negra, aquella mano que regula el mercado, aquella mano del poderoso que lo que hace es crear una economía que beneficia a unos pocos en detrimento de una mayoría. Creo que es evidente también tomar conciencia de otro aspecto que considero que es muy importante. En nuestra sociedad hoy en día está creciendo mucho la idea de que tenemos que tener derechos y derechos y derechos y derechos, pero los derechos están siempre, 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 siempre supeditados a las obligaciones. La sociedad moderna se ha erigido como la única sociedad que puede representar a la humanidad, pero sin embargo en el mundo hay muchas humanidades, hay muchas formas de entender el mundo. Por ejemplo, en informes también de UNICEF se reconoce que en el mundo, por ejemplo, hay 400 millones de personas que todavía viven en sociedades tradicionales y no les ha quedado más remedio que aceptar que estas sociedades tradicionales tienen un rol importantísimo en la conservación del medio ambiente. De todo esto te hablaba en una entrevista anterior que hice a Josep María Mayarat. Si no la has visto, te recomiendo mucho que la veas porque nos habla sobre
conservación del medio ambiente, sacralidad de la naturaleza y rol de las sociedades tradicionales en la preservación del medio ambiente. Te recomiendo mucho que lo veas porque entonces lo que voy a decir a partir de ahora seguramente lo entenderás mucho mejor. Es importante entender que nuestra sociedad occidental, como explica muy bien Josep María Mallarac, ha pervertido un aspecto en el cual muy pocos reparan, y es derechos primero, pero obviando las obligaciones. Y señores, cuando en cuestión de comercio se habla, o en cuestión de producción de bienes o demás, primero están las obligaciones con respecto al planeta y después están los derechos del libre comercio. Eso creo que es muy importante ponerle un hincapié. Hay un día más o menos a mediados del mes de agosto, disculpad, ahora no recuerdo el cual, tengo muchos datos en la cabeza, no los puedo recordar todos, pero os lo dejaré en la descripción del vídeo, que se celebra una especie de día de no retorno. En ese día, de más o menos el mes de agosto, la Tierra ya nos ha dado todos los bienes que a fin de año, a 31 de diciembre, nosotros tenemos el derecho de consumir. Y sin embargo, cada año nosotros estamos esquilmando a nuestro planeta muchísimo más de lo que nuestro planeta nos da. Y eso tiene que acabar. Y lógicamente esto el poder lo sabe. El poder es absolutamente consciente de todos estos datos que estoy poniendo encima de la mesa. Sin embargo, siempre está hablando de una misma cosa. ¿Ya sabes cuál es? ¿Cómo es posible que 500 jets privados se puedan reunir en Davos gastando cantidades enormes de dinero y tengan la desfachatez de decirnos, por ejemplo, que un huerto urbano provoca cambio climático? ¿Con qué desfachatez esta gente se están poniendo por encima? Estos empresarios, que es lo que yo te decía, estos empresarios se ponen encima de nosotros y nos culpabilizan con medidas draconianas medioambientales de que no podemos entrar con nuestro coche en una ciudad o que una señora mayor no puede poner la calefacción a los 80 años porque está provocando problemas de cambio climático cuando ellos se pueden permitir el lujo de moverse en jets privados, contaminar ríos y fuentes en todos los países del mundo. Por cierto, no te he hablado del caso de la minería del coltán en África, que tenía un informe, y de hecho tienes un informe en la descripción del vídeo, que es verdaderamente espeluznante, porque este problema además ha conllevado la muerte en los últimos 20 años de casi 6 millones de personas. Estos son informes totalmente reconocidos en un país que es 5 veces África. La minería del coltán, el coltán no sé si lo sabrás, pero es una mezcla de cobalto y tántalo, que son dos minerales que son muy raros, combinados todavía lo son más, y que son imprescindibles para los teléfonos móviles. Es un dato que me había dejado que considero que es muy importante. Y estos empresarios se reúnen en estos grandes eventos económicos, no dicen absolutamente nada del medio ambiente y sin embargo, siempre viene la misma retahíla. Cambio climático, calentamiento, 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 calentamiento. En este vídeo no quiero poner en duda las bases científicas o la posibilidad de que efectivamente sea el ser humano el que está provocando el cambio climático. No lo quiero poner en duda. Personalmente tengo mi opinión, pero si me permites, no me la guardo para mí. O igual en algún momento con otros datos lo puedo poner encima de la mesa. Pero mi pregunta es muy sencilla. ¿Por qué con estos datos medioambientales tan evidentes que nadie puede refutar y que además todos, absolutamente todos, están validados por organismos oficiales, no se ponen encima de la mesa de estas reuniones socioeconómicas mundiales cuando se toca el tema del medio ambiente? ¿Por qué siempre se trata y se habla de un mismo problema? El problema de... ¿No estaremos todos distraídos cuando estamos viendo los glaciares del Pirineo retroceder, los glaciares de los Alpes retroceder y con todos estos reportajes que nos hacen en estos periódicos tan mayoritarios, eh, distrayéndonos del verdadero problema? Quisiera dejarlo aquí, porque en el siguiente vídeo te voy a hablar de evidencias de que el clima ha cambiado desde siempre, evidencias históricas, y de que quizás el relato relacionado con lo que se está hablando tanto hoy en día sobre el cambio climático y se esté al mismo tiempo, porque este vídeo lo que pretende es decir por qué se habla de una cosa y no de otra, como es el tema de la contaminación en el mundo, con estos datos que te he puesto. ¿Qué hay detrás de esto? Vamos a reflexionar, vamos a ver cuáles son las causas de este
especie de medioambientalismo moderno que realmente muchas veces hace y dice cosas que son totalmente contradictorias, contrarias al sentido común y que nos obvia los verdaderos y reales problemas del medio ambiente. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete al canal. Este canal no está monetizado y no pretende estarlo. Es La Voz de Artur, información de calidad en los tiempos de la cantidad. Y si estás interesado en mis cursos, también en la descripción del vídeo te dejaré enlaces para que puedas consultar información relacionada con los mismos. Espero que este vídeo te haya gustado, que sepas que con los datos que yo estoy poniendo muchas veces me expongo, así que si quieres comentar eres absolutamente libre de hacerlo, pero por favor, sé respetuoso. Yo trato de poner luz a un problema, no quiero confrontaciones con nadie, así que si quieres dejar algún comentario, lo puedes hacer, pero por favor, sé respetuoso. Así que muchas gracias por tu atención y te veo en el próximo programa. Muchísimas gracias.